Feliz inicio de semana para todos, momento de entrar en contexto. Bienvenidos a nuestro espacio, como siempre un gusto saludarles a través de esta señal, totalmente en vivo con ustedes para todo el país en señal abierta, como siempre también en televisión por suscripción, además de las plataformas digitales que están disponibles para que ustedes nos acompañen en esta cita que tenemos de lunes a viernes, estos 60 minutos donde estamos conversando de política, de temas de interés nacional como es lo económico y por supuesto lo que tiene que ver con lo que afecta al ciudadano, el tema de los servicios públicos. Por supuesto este fin de semana todo lo que ha sido las noticias vinculadas al suministro de combustible, imágenes que hemos visto desde distintas entidades del país donde lamentablemente el acceso se ha complicado bastante. Hemos visto imágenes desde el estado de Aragua, un estado vecino acá a la capital, por todo el recorrido hacia el occidente del país, lamentablemente las dificultades que la ciudadanía está atravesando con este tema. @en contexto piso I, @Carlos Penaloza, recuerden también son nuestros puntos de contacto tanto en Twitter como en Instagram y esa comunidad que venimos formando junto a ustedes en nuestro WhatsApp 0412-700-7606, 0412-700-7606, ya a su disposición todas estas plataformas para que nos acompañen en nuestras entrevistas, dos invitados el día de hoy en contexto. Iniciamos esta jornada conversando con Jesús Torrealba, periodista, activista social. Siempre un gusto, Chugo, que estés con nosotros acá en estudio. Gracias por la invitación. Un fin de semana del que quisiéramos hablar dos cosas. Uno, por supuesto, esas declaraciones del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que hablan de un contexto en su momento, en el ejercicio de la presidencia, donde veía una Venezuela al borde del colapso, que de no haberse ido de la presidencia se hubiesen agarrado del petróleo y eso ha salido. Se hubieran agarrado del país y en consecuencia el petróleo, así lo dijo. Y literal dice que ahora se lo compran enriqueciendo a un dictador, así lo ha dicho Donald Trump en esa declaración en Carolina del Norte. Lo cierto es que esto ha generado rechazo de todos lados, ¿no? Pero ¿cómo se puede evaluar? Porque algunos tendrán memoria corta, pero hace algunos años, hoy veía en Twitter que alguien colocaba que Donald Trump está mal de la cabeza y esa persona hace 5 años apoyaba a Donald Trump. Claro, hoy estaban orgullosísimos del apoyo que les estaba dando. Da la casualidad de que se produce esta noticia prácticamente cuando amanecemos nosotros con la noticia de la muerte de Silvio Berlusconi, que habría que decirlo. Correcto. Berlusconi es el inventor del trumpismo, mucho antes de que Trump tuviera la beligerancia política. Es el inventor del populismo de derecha, del populismo irresponsable de derecha, combinando la política sin escrúpulos y el uso inescrupuloso de los medios. Eso es Berlusconi y eso fue lo que luego hizo el señor Trump. Ahora, yo sí quiero, por supuesto, nadie más lejano que yo a estar reivindicando o defendiendo a Trump. Yo lo que quiero destacar es que la declaración de Trump es ciertamente brutal, su lenguaje es prostibulario, todo lo que usted quiera decir. Están descubriendo que el tipo es atrabiliario y feo. Pero Trump está inscrito dentro de los estrechos márgenes de su interés nacional. Mi país necesita petróleo y ese país tiene petróleo y yo me lo quiero coger. Eso fue lo que dijo. Hay un caos y podemos aprovechar. Hay un caos y yo lo puedo aprovechar, ¿tú me entiendes? Entonces, nos vamos a sorprender de eso. Lo que sí es sorprendente es que una importante cantidad de elementos de la clase política venezolana hayan participado de ese mismo diseño y nos hayan dicho a nosotros, mira, vale, aquí hay cartas que están sobre la mesa, todas, y debajo de la mesa también. Entonces, ¿será que esto de lo que está hablando Trump forma parte de las cartas que estaban encima o debajo de la mesa? Porque, como bien nos recuerda el economista Francisco Rodríguez en un hilo de Twitter extremadamente sustancioso, el libro del ex asesor de Donald Trump, el señor Bolton, es explícito sobre dónde hablaron eso, cómo lo hablaron, a qué llegaron y de qué manera urdieron esa entrega del interés nacional venezolano en aras del desarrollo de ese plan. Entonces, lo primero es eso. Desgraciadamente hay que decir, el señor Trump, con todo lo atrabiliario que es, estaba en su interés nacional. Pero ¿en el interés de qué estaban los criollitos que estaban montados en esa operación? Eso es tan deleznable como lo que nos ha pasado con el Esequibo. Hermanos, el CARICOM, ¿no? Ese grupo de países de lengua francófona y anglófona, desde hace muchísimo tiempo está en campaña a favor de Guyana para quitarle el Esequibo a Venezuela. Y el jefe de esa campaña
era la Cuba de Castro y el propio Fidel Castro en persona, por una razón elemental. Castro se siente la potencia del Caribe y quien podía competirle ese rol era una Venezuela, bueno, por la gran cantidad de costa que tenemos y además por nuestras alianzas naturales con las islas ABC, Aruba, Bonaire y Curazao, más Trinidad. Entonces, resulta que un diseño político determinado, ¿no?, prefirió poner en animación suspendida nuestro justo reclamo y beneficiar a el CARICOM y beneficiar a Cuba en su solidaridad con Guyana contra el interés nacional venezolano. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Bueno, que esta cosa tan perversa de estos grupetes extremistas opositores, parte de la dirección del ex G4 actual PUT, la Plataforma Unitaria Democrática, bueno, es tan lamentable y tan deleznable como lo que pasó con el Esequibo. 20 años entregándole recursos y apoyo político a nuestros adversarios para venir a descubrir ahorita que el sol de Venezuela nace en el Esequibo. Por el amor de Dios, ¿de qué estamos hablando? De que los actores de la contienda polarizada en este país han privilegiado el interés de sus proyectos políticos antes que el interés nacional. Pusieron por encima el interés político de la expansión del chavismo o el interés político de conseguir aliados a cualquier costo para tratar de salir del chavismo, pero el interés nacional venezolano nunca les importó y eso es una vergüenza. Y aparte de eso, pues, también para enlazarlo un poco con lo que estamos conversando, mientras toda esta discusión en el mundo político ocurre, estamos viendo un país que, lo decía iniciando el programa, hoy está casi paralizado por el tema del combustible. Pero vemos a los políticos en sus giras, vemos a los políticos haciendo campaña, vemos a los políticos recorriendo un país que pareciera sí puede movilizarse la política, pero no puede movilizarse al día a día. No, y ya ni siquiera recorren el país, ahora van a reunirse, van a hacer campaña en Bogotá, van a hacer campaña en Miami. Es una cosa asombrosa, ciertamente. Yo creo, un poco también enlazando con lo que hablábamos antes de entrar al aire, que hay una circunstancia. La historia no se repite, no estamos en presencia de un nuevo 1998, de un nuevo 1999, pero sí hay una similitud. Yo recuerdo que yo le planteé al doctor Salas Romer en una conversación que lo que estaba ocurriendo en nuestro país en aquel momento no era una confrontación entre él y Chávez, o entre los partidos democráticos y la insurgencia chavista. Que aquí lo que estaba planteado era una competencia entre el miedo y la rabia. La rabia de los que querían no solamente cambio, sino además venganza, y aquellos factores del establecimiento político que pensaban que manipulando el miedo podían contener la rabia de los otros. Y yo creo que estamos en presencia de una situación similar. Yo creo que aquí hay una mucha y virulenta indignación social, además absolutamente justificada. Tienes por otro lado al nuevo establecimiento político manipulando con el miedo, manipulando con el control, con todas las herramientas, desde la represión brutal hasta el sistema patria, todo lo que signifique sencillamente la mantención del estatus. ¿Qué va a pasar? Yo desearía que hubiese una articulación entre una clase política pensante y ese sentimiento de indignación nacional. Pero si, como tú decías, los precandidatos están... Bueno, en lo suyo. En lo suyo, que no es lo del país. En el mundo político, que no parece lo del país. ¿No? Exacto, en lo suyo, que no es lo del país. Entonces, ¿qué puede pasar? Bueno, desgraciadamente pudiese terminar ocurriendo que quien encarne la rabia, por así decirlo, sea el único candidato, o mejor dicho, la única candidata que es tan rechazada por el chavismo en bloque que sea capaz de devolverle a Maduro el chavismo descontento. Claro, que la coyuntura los obligue a unificarse para hacer frente a esa rabia. Claro. O sea, que el chavismo se puede fortalecer frente a una candidatura de María Corina Machado. Yo creo que puede ocurrir más o menos lo que pasó después del año 15, ¿no? Nosotros en el año 15 tuvimos una victoria sólida, la más importante victoria electoral que se haya producido en la historia político-electoral venezolana, la más amplia.
Pero la votamos porque la facultad de inteligencia de la dirección política opositora no entendió que habíamos ganado con votos prestados. Nosotros ganamos así porque ganamos con los votos de toda la oposición, más un sector importante del chavismo descontento, que no se sentía expresado ni política ni simbólicamente en Maduro y el liderazgo que le acompañaba. Ni en la situación del país en ese año 2015. Que además, por cierto, era extremadamente más light que lo que estamos viviendo ahora. Estamos hablando antes de los años de la pandemia, antes de los años de la hiperinflación, antes de los años de la escasez. Imagínate. Pero entonces pues vino un discurso y una praxis política, unos señores que reunieron los retratos de Chávez y los quemaron en la plaza pública de aquella necedad, la guerra de los retratos. Lo pongo como emblema de un determinado discurso. Estos dijeron, ya tenemos la mayoría, ahora vamos a pelearnos entre nosotros para ver quién la disfruta y cómo la ejercemos. Y no entendieron que no eran mayoría. Tenían unos votos prestados, la mayoría se componía de toda la oposición más unos votos prestados. Tenían que convencer, no solamente vencer, sino convencer a ese país. Bueno, lo mismo pasa ahora. Quien crea que la indignación contra Maduro hace todo el trabajo, se equivoca. Porque, repito, si tú colocas al frente la némesis, si tú colocas al frente exactamente el factor que pudiese reagrupar aquello... Bueno, eso hace que esos votos prestados regresen a su dueño. Sí, porque además hoy no están ni siquiera prestados, hoy están en neutro. Hoy están en neutro. Pero si tú pones un elemento revulsivo acá que empuje hacia aquello, podrías tenerlo. Yo veo algunas cosas interesantes, creo que son aún muy incipientes. Veo un candidato como Caleca, que está llenando de contenidos el discurso político. Más allá de cuántos votos saque Andrés, que ojalá sean muchos, él está llenando de contenidos y está cambiando el perfil de ese debate. Estoy viendo al señor Superlano, por ejemplo, con discursos que son sorprendentes en alguien de su formación partidista. Claro, hablando de acuerdos, hablando de un discurso mucho más potable para el otro sector político. El discurso de alguien que venció en Barinas en el 21, no el discurso de alguien que tiene ese poco de años en Voluntad Popular. Así que me parece interesante también. Ojalá que cundan esos ejemplos y que los candidatos o precandidatos o lo que sea, dejen de estar pensando que lamiéndose el diente roto, pueden llegar hasta el final pensando en que fulanito está inhabilitado y el otro también está inhabilitado y aquella la van a inhabilitar más adelante, entonces yo haciéndome el menso voy a llegar hasta el final. No, la vida no es así, Venezuela no es así y la indignación que mueve a los venezolanos no es así. Este país indignado reclama un rostro político que sea potable, que sea creíble y que de alguna manera exprese dentro de los cánones de la democracia, por cierto, la posibilidad de cambio, porque también eso hay que subrayarlo. Este país está cansado de la conflictividad. Claro. Entonces, si tú haces una oferta política que lo que va a determinar es más conflicto, si tú le preguntas al presunto candidato, por cierto, ¿y te vas a juramentar en qué asamblea? ¿Ante qué asamblea nacional? Tú vas a aceptar la banda colocada por Jorge Rodríguez. Decían, bueno, por ahí hay una cosa que viene que no la puedo decir ahorita. La misma estupidez de la carta sobre la mesa y bajo la mesa, la misma necesidad. Nos toca hacer una pausa. Todo el escenario hasta ahora de las primarias y de este camino para las presidenciales había sido incierto por algunas decisiones que son claves para cualquiera que quiera delimitar qué puede pasar. El tema de la participación del CNE lo conversamos al regreso de la pausa con Chugo Torrealba, porque es un factor clave que va a determinar si algunos van o no van y pone una encrucijada importante para algunas candidaturas. Hacemos una pausa y también leemos sus comentarios al regreso.